Hola a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa donde analizaremos toda la actualidad deportiva de la provincia. Y en el que contamos con los mejores deportistas para que nos cuenten sus historias. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos la actualidad deportiva de la semana. Nos adentramos en el mundo del golf con José López, gerente de la Envía. Tendremos con nosotros en leyenda a Ángel Becerra, exfutbolista del Polideportivo Ejido. Y analizamos los principales resultados y clasificaciones de los equipos de la provincia. Vamos ahora con el repaso de la actualidad deportiva de la semana y es que viene cargada de deportes de diferentes disciplinas. Pues sí, Sergio, vamos a empezar hablando de fútbol sala y es que el Club Deportivo El Ejido presentó en el descanso del partido ante el Leganés a todos los equipos de sus categorías inferiores. En la media parte del encuentro que ha enfrentado el equipo celeste con el Club Deportivo Leganés, que ha finalizado con victoria de los locales por 4-1, han ido saltando al parquet del pabellón los 15 equipos de la entidad, desde la categoría BB hasta el primer equipo. El alcalde, Francisco Góngora, junto a la concejala de Deportes, María José Martín, han acompañado al presidente Vicente Puertas y al equipo en esta importante jornada. El primer edil ha felicitado al club por vuestro trabajo y vuestra apuesta por la cantera y le ha mostrado el apoyo del ayuntamiento en el fomento de este deporte. Además de los dos equipos senior, el Club Deportivo El Ejido Futsal cuenta con 2 equipos juveniles, 2 cadetes, 2 infantiles, 2 alevines, 2 benjamines, un prebenjamín, un bebé y un equipo inclusivo, en colaboración con Asprodesa. Éxito rotundo de la media maratón de Almería en su 26ª edición, que presentaba un novedoso recorrido junto al mar. Hoy, un año más, tenemos la media maratón con un éxito absoluto de participación. Ayer corrieron los niños sus 80 metros y bueno, llegamos a cerca de 4.300 corredores entre niños y adultos. Ahora vamos a dar la salida de la media maratón de esos 21 kilómetros que por primera vez va a cambiar el recorrido y pasa por el paseo marítimo, que entendemos que va a tener muchísima más aceptación. Va a ser un recorrido, y además el día nos acompaña, espectacular, y luego saldrán los de los 10 kilómetros. Quiero agradecer a la Diputación de Almería, a la Junta de Andalucía y al concejal de Deportes que hoy nos acompañan, porque nos acompaña el tiempo. Creemos que va a ser un día festivo, un día deportivo, un día saludable, y le deseamos a todos los almerienses que pasen una jornada maravillosa de carrera, de animación y de convivencia. Que la verdad es que se ha convertido en un gran referente del mundo deportivo y nos vuelve a situar a Almería en el epicentro deportivo de toda la provincia. La verdad que además no solo es un evento deportivo, sino también un gran referente turístico, porque se han inscrito más de 4.200 participantes, lo que desde luego denota la importancia una vez más de esta carrera. Además tenemos que recordar que muchas veces este gran evento supone un punto de inflexión para muchas personas, que si son corredores profesionales, sin estar muy habituados a hacer este tipo de carreras, pues supone un gran reto, porque suponen enfrentarse, bueno, a una distancia considerable que la hace, con lo cual, bueno, pues como digo, supone un reto personal para cada persona que quiera hacerlo. Y Roquetas de Mar ha brillado a nivel internacional y a nivel nacional del surfcasting. Los roqueteros Francisco Miguel Rodríguez Candel y Fernando Salvador Barranco siguen sumando triunfos. En apenas un mes se han proclamado campeones de España y han logrado la medalla de bronce en el Mundial por equipos con el Team Perdigal. Del 6 al 8 de febrero dominaron las aguas de la playa de la Malvarrosa en Valencia, alzándose con el título nacional. Del 22 al 29 de marzo, en Albufeira, Portugal, volvieron a demostrar su talento con el Campeonato del Mundo de Surfcasting por clubes, subiendo al podio con una brillante medalla de bronce. Hasta 30 jugadores han pasado a las órdenes de Alberto Lasarte en una buena temporada del Almería B. Lasarte ha distribuido los minutos de juego y ha brindado oportunidades a los juveniles, quienes han suplido las ausencias por lesión, sanción o compromisos internacionales. En la portería, Bruno y Jesús han compartido la mayoría de los encuentros, aunque la ausencia del segundo ha permitido que el almeriense dispute los últimos partidos con Juanmi como alternativa. En defensa, Alex Méndez se ha consolidado como una pieza clave, siendo junto a Joan uno de los 2 jugadores de la plantilla que han superado los 2.000 minutos. Paco San y René también han tenido un papel destacado en el centro de la zaga, mientras que Nacho Vila y Ballestero han sido fundamentales en los laterales. En el centro del campo cabe resaltar el crecimiento de Marsu, quien ha asumido mayor protagonismo tras una temporada con menos participación. En contraste, Cantón, a pesar de haber sido un jugador clave en el ascenso, ha contado con muy pocos minutos.
El entrenador del Poliegido Club de Fútbol, Dani Cara, valoró los próximos partidos del club que van a ser decisivos de cara a conseguir el ascenso. Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que viene la época más bonita de la temporada y ya te digo, con mucha ilusión, con mucho optimismo. Ahora es cuando todos los equipos que estamos ahí arriba nos jugamos el entrar en ese playoff y en poder aspirar al ascenso. Y ya te digo, yo con optimismo y mucha ilusión. Bueno, de hecho se hacen por eso, ¿no? Para intentar dar un plus al equipo, ayudar al equipo. El caso de Marcial, yo creo que nos va a venir bien ahí para reforzar un poco el centro del campo, esa figura de pivote. Y el caso de Álvaro, pues un jugador que sabemos que en ataque nos puede dar muchísimo, viene de jugar en categorías más altas y yo creo que son dos refuerzos de lujo. Ahora lo que hace falta es que se adapten bien al grupo, que yo creo que no va a haber problema y estoy seguro que los deportivos nos van a dar mucho. Pues igual que lo que venimos hablando, yo creo que ya tienen ganas de que se juegue el partido del Huesca. Yo creo que estas semanas de parón se nos están haciendo hasta un poco largas. Y cerramos el repaso de la actualidad deportiva con la retirada del almeriense Andrés Portero, que cierra su carrera deportiva tras la eliminación de Melilla en el playoff. El colocador natural de Almería, que actualmente militaba en Melilla tras su gran paso por Unicaja Costa de Almería, anunció su retiro del voleibol profesional tras una carrera exitosa. Portero fue también canterano de la entidad blanquiverde y consiguió ganar la Superliga con el equipo de su tierra, en uno de sus mejores momentos como profesional, si no el mejor. El propio club almeriense aprovechó sus redes sociales para felicitar al jugador por su gran carrera y agradecerle los tantísimos grandes momentos vividos en el club, tanto a nivel personal como profesional. También aprovechan para desearle suerte en su nueva faceta profesional, así como recordar su figura como un histórico de la entidad y de la Superliga española. Portero acaba su carrera tras la derrota de Melilla ante Soria en los play-offs de este año, aunque su legado será recordado en los pabellones españoles. Bueno, y después del repaso de la actualidad, vamos a dar paso a la sección de Territorio D, y es que hoy estamos en césped, pero no estamos en fútbol, estamos en territorio de golf. Un deporte, Sergio, bastante frustrante, donde no se nos dio de la mejor manera. De hecho, tuvimos que hacer una trápala en cuanto al reto, pero qué mejor que nos lo cuente José López, gerente del Club de la Envía, para ver este bonito deporte que no tiene quizá tanto reconocimiento como debería. Yo empecé a jugar al golf hace 8 años, aquí en esta misma instalación, en la Envía, debido a que hubo una oferta de trabajo en la tienda, entré a jugar y bueno, al final, si tienes que trabajar en algo relacionado con el golf, lo normal es que juegues al golf sí o sí. Bueno, al final lo que más me atrajo del deporte es que todos los días son distintos, no hay 2 días iguales. Entonces es un deporte bastante complicado, muy técnico y la verdad que nos lleva a un desafío diario y como te digo, no hay 2 días iguales. Bueno, al final, como en todos los deportes, creo que físicamente tienes que estar aceptable o por así decirlo, encontrarte bien contigo mismo y practicar mucho, sobre todo mucha práctica, porque como te he dicho anteriormente es un deporte muy técnico y si no practicas es bastante complicado mejorar. Bueno, al final yo el consejo primordial que daría es ponerse en manos de algún profesional, eso sobre todo porque es verdad que muchas veces viene la gente, lo prueba, sale, practica y no se va con buena sensación, pero si juegas con un pro y te enseña los tips más básicos, va a mejorar muchísimo y te va a divertir muchísimo más. Bueno, al nivel profesional ha sido un mundo totalmente nuevo, que desconocía por completo y la verdad que me ha gustado, me ha encantado. De ahí que me haya formado como director de campo de golf y bueno, aquí me dieron la oportunidad y llevo ya 3 años siendo gerente de este magnífico club. Y como jugador es lo que te digo, el jugar, el poder disfrutar con los amigos, la naturaleza, que es lo mejor que tenemos sin duda, es el espacio en el que practicamos nuestro deporte, eso creo que es un punto clave para jugar al golf. Bueno, la tensión al final yo creo que es un poco como todo, forma parte de nuestra cabeza, como todo hay que entrenarlo también, porque es bastante frustrante, como te he dicho antes, un día bueno, al día siguiente parece que no has jugado nunca y eso quizás es lo más difícil de gestionar en el golf y bueno, practicando es mucho más difícil que haya tanta dispersión de
de día, con lo cual eso influye y ayuda muchísimo a llevar la presión. No necesariamente tengo ninguna estrategia, ningún ritual, si es verdad que soy un poco más tiquismiqui con la posición o algo así, que intento llevar siempre los mismos parámetros, pero por lo demás no tengo nada así fuera de lo normal. Bueno, al final yo aquí entré hace 9 años a trabajar. Durante 6 años he estado formado parte desde más bajo hasta más arriba, del Pro Shop, de la tienda, encargado de la recepción del gol, de la salida. Y bueno, al final vi que era un mundo que me gustaba, el deporte me encanta y me apasiona, el lugar de trabajo me parece lo mejor de todo sin duda y bueno, decidí tirarme por ahí, yo estudié empresariales, al final luego me dediqué decidí formarme como director de campo de gol y bueno, me dieron la oportunidad y hasta el día de hoy. Bueno, al final nosotros, por la época en la que hemos venido, luego la pandemia que tuvimos en la famosa pandemia del 2020, que bajó muchísimo el turismo, pues al final los retos cada día es superarnos, intentar tener más jugadores, más afluencia, que la gente sobre todo repita, eso es lo más importante siempre. Bueno, al final creo que en todos los negocios, es que alguien que venga se vaya satisfecho y al día siguiente quiera volver, con lo cual podemos decir que ese es el máximo objetivo, que cada vez que venga alguien quiera volver y podamos captar muchos más jugadores nuevos. Bueno, la verdad que el futuro del club a medio y largo plazo lo veo bastante bien, este año hemos visto una crecida bastante importante de gente de fuera, extranjera, sueco, noruego, de la parte nórdica. Y habitualmente la gente local también juega con nosotros bastante. El campo es cierto que cada vez está mejor y eso es un punto muy importante para captar jugadores. Obviamente si el campo va mejorando, los jugadores van a ir viniendo y bueno, ya esa es parte nuestra que intentar que sigan repitiendo y se sigan quedando con nosotros. Tenemos cada vez más gente joven, la gente mayor puede jugarlo porque es un deporte, como se suele decir, es un tópico, pero es un deporte que no tiene edad. Puedes ver gente con 5 años jugándolo o gente con 82 y 90 años tenemos jugadores jugando al golf, con lo cual, mientras sigamos disfrutando del entorno, podamos mantener un campo medianamente en condiciones y tengamos estos días, que aquí en Almería eso es fabuloso porque no tenemos 3 días seguidos de lluvia, eso no creo que tengamos problemas en cuanto a afluencia. Bueno, José, en nuestro programa también nos gusta meternos un poquito en el deporte y que nos enseñéis los jugadores algo o que os gusta hacer o sobre todo darnos consejos los que no sabemos para aprender un poquito. Me llama la atención el tema del bunker porque es un golpe muy complicado, quiero que nos enseñéis un poquito cómo se puede hacer para tratar de aplicarlo a nuestros espectadores. Sí, bueno, la verdad que el golpe del bunker es uno de los que menos nos gusta a los jugadores en sí porque como podéis haber visto durante este recorrido que hemos hecho, pequeño recorrido por la envía, es el único obstáculo que tienen los hoyos, por así decirlo, aparte de la arboleda o todo eso, pero el único obstáculo que tienen son los bunkers y como podéis ver era una superficie un poco como metida en profundidad, bajo nivel del suelo, con mucha arena y bueno, un poco si te tuviera que explicar cómo sacarlo de bunkers así sin conocimiento ninguno, para poder empezar, yo te diría que cogeríamos el palo más abierto que tengamos en la bolsa, que por ejemplo en mi caso sería un 58, nos colocaríamos igual que hemos dado los golpes anteriores, pero es verdad que tenemos que intentar abrir la cara del palo para ganarle un poco más de grados, lo que nos implica que tengamos que apuntar un poquito más a la izquierda, porque la bola sale a la derecha. Y a partir de ahí, lo que sí intentaríamos es como no pegarle a la bola limpia como en los otros golpes, sino darle un poquito más atrás para así facilitar la salida de la bola del bunker. ¿Qué se siente cuando ves que se te cae la bola al bunker? Bueno, dependiendo del hoyo y la forma en la que caiga un poco, te puede dar un poco de rabia incluso, porque es un golpe que la verdad que es bastante complicado. Pero bueno, si está como en esta zona que se ha quedado bien colocada en el medio del bunker y tenemos una distancia prudente a la bandera, no debe de haber problema. Bueno, José, en Territorio D siempre nos gusta adentrarnos en el deporte que estamos enseñando y hoy vamos a proponerte un reto para hacer una bola cercana de par 3 en un hoyo. Pero con la diferenciación de que no vamos a ser ni Sergio ni yo porque somos muy malos y hemos traído nuestra cámara que es experta en golf con un handicap de 7 para ver si nos deja por todo lo alto.
Quiero disfrutar de tu viento, de tu esencia, de tu carácter, de tu luz, de todo lo que te hace única y auténtica. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida, abierta de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 9 de la noche en horario continuado. Farmacia Santo Domingo en Avenida Oasis número 130, teléfono 950 48 05 61. Farmacia Santo Domingo, te escucha por tu salud. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida. Flotar en el espacio tiene que molar mucho. Y más con estas vistas. Por algo somos la huerta de Europa. Pero en El Ejido somos mucho más que eso. Y es que tenemos sol. Mucho sol. Y tesoros como este otro o el favorito de José. También paisajes que descubrir. Disfrutar de nuevas aventuras y aventurarte a compartirlas. Aquí no se trata de mirar, sino de sentir, de vivir. Ven a El Ejido y vívelo. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 2016. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura InfoAgro 24,
Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Solazo Fest, el festival de la primavera en Almería. 5 años celebrando con los 5 sentidos. 9, 10 y 11 de mayo. Y después de este paso por la publicidad retomamos la sección de leyendas del deporte, y es que hoy tenemos con nosotros a un jugador que ha pasado mucho tiempo jugando aquí, el club de sus amores, nos dio una salvación agónica en el año 2000, muchísimas más anécdotas que vamos a revivir, y es Ángel Becerra, jugador del Poliegio. Muy buenas, Ángel. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que siempre hacemos, ¿qué fue de Ángel Becerra una vez que decidió retirarse del fútbol profesional? Pues bueno, ¿qué fue? Me incorporé a mi trabajo en el sur, lo que es ahora la DUE, y estuve 1 año. Y después me salió la oportunidad de incorporarme a la Secretaría Técnica del Betis, y allí estuve durante 4 temporadas. Y luego ya, pues volví aquí, hice el club de cero otra vez, estuve 3 años, desde preferente hasta tercera. Luego me fui a Extremadura como director deportivo, lo ascendí a segunda A. Luego me fui al Deportivo de La Coruña 2 años, al Hércules 2 años, y una temporada que he estado en una estructura, bueno, vinculada al Atlético de Madrid, con las necesidades de los clubes que tiene conveniados, Zaragoza, Lens en Francia, Padova en Italia, Crystal Palace, y luego en Sudamérica, si estuvo asociado o estará y habrá incorporado más filas, Millonarios, Botafogo, Atlético de San Luis, Inter de Miami y Atlético Ottawa. Y desde entonces, pues bueno, enfermó mi padre, lo dejé todo y he estado yendo y viniendo para poder atenderlo, estar cerca de él su último año de vida, y ya está. Y este año toca, que estaba sin proyecto, pues intentar poder ayudar al nuevo club que hay en mi ciudad. Todo equipo grande y todo relacionado con el fútbol, Betis, Hércules, Depor, o sea, prácticamente equipos de los que se guardan muy buenos recuerdos en España. Sí, la verdad que ha sido anecdótico, porque yo, el jugar tantos años en el Poliegido, el no tener agentes, representantes que me han movido en el mercado, precisamente se me abre la oportunidad de entrar en el club como el Betis a través de Paco Chaparro, que era su entrenador. Entonces, sí es cierto que compartimos agente, y el agente le propuso mi nombre porque era una persona ordenada, de despacho, había trabajado, tenía experiencia laboral. Entonces, bueno, a la hora de elaborar informes, analizar, ayudar a la Secretaría Técnica, pues la verdad que fueron 4 años pues, de aprendizaje continuo, proyecto continuo, y fueron 4 años fantásticos, de unos grandes recuerdos y grandes amistades. ¿Cómo fue ese paso del césped a la oficina? ¿Qué siente un jugador profesional cuando tiene que dar ese paso de dejar de jugar profesionalmente y, bueno, a partir de ahí empezar una vida en otro ámbito, aunque siga siendo ligado al fútbol? Pues bien, en primer lugar, cuando me retiro y me incorporo en lo que es la estructura, bueno, al final en el Sur, que se llamaba el Sur, ahora la actual DUE, sí es cierto que el paso de retirada, pues me enganchaba. El lunes jugaba con Ciudad de Ejido. El martes entrenaba con el fútbol sala de Vicente Puerta en el pabellón. El miércoles jugaba al pádel con el concejal o con algún amigo. El jueves volvía a entrenar con Ciudad de Ejido, que querían, encánchate otra vez, hazte la ficha. O sea, de entrenar diariamente por obligación, ahora, claro, es el día a día. Yo lo que más he echado de menos al retirarme ha sido el olor a césped cuando llegas por la mañana,
recién cortado, el vestuario con los compañeros, el día a día, el entrenamiento. Luego ya los partidos, bueno, se echan, no se echan de menos, son batallitas al final, pero lo que más echo de menos es el día a día. Y luego el paso de profesional, retirarte y pasar a los despachos, pues bueno, tuve la fortuna de que Paco Chaparro dio mi nombre para la Secretaría Técnica y yo el año previo a incorporarme, yo ya estaba haciendo informes para él personalmente. Entonces mis informes y mis análisis los utilizaba para entregarlos a la primera plantilla, observaciones individuales, análisis táctico. Entonces es cierto que gustó mi forma de trabajar y al año siguiente me incorporó, en 2008. Y estuve desde la 2008 hasta la 2012. Y bueno, pues es que el Betis es espectacular. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Es que resulta que se desciende, estamos el primer año en primera y se desciende, y es que va más gente en segunda porque quieren ayudar a su club, aunque solo sea por ayudar y recuperar, y tienen la conciencia de recuperar rápido la categoría, ¿no? Y es increíble. Mejor ambiente en algunas ocasiones en segunda A por ayudar a su club de sus amores que algunos partidos en primera. ¿Y cuál dirías que es el recuerdo que guardas con más cariño de tu etapa en el Poli? Porque imagino que puede ser una del que vamos a hablar después, pero sí. También quiero preguntarte por si a lo mejor nos sorprende si hay algo que... Bueno, de cariño hay muchos momentos, porque han sido lo que os he comentado antes. Debutó con 17 años en el Albero, con 19 años en Segunda B, también estamos en Albero, que están haciendo el primer campo de césped, y después, bueno, sigo siendo jugador en el primer campo de césped, primeros focos, primeras competiciones de Copa jugando de noche, y después sigo siendo jugador cuando se hace el estadio. O sea que pasa por todas las épocas en tercera, en segunda B, he descendido también a tercera, he vuelto a ascender. Y luego, claro, el gol fue maravilloso. Pero sí es cierto que el gol fue maravilloso en cuanto a poner una puntillita histórica y algo anecdótico, pero hay situaciones en las que he llorado con mis compañeros en un descenso, compañeros fantásticos, en las que nos ha conseguido un ascenso en extremis en la última jornada a segunda B, que he jugado 8 o 10 liguillas de ascenso entre tercera, segunda B, tercera, también Portuense San Fernando, ¿no? Que he jugado liguillas más en tercera para segunda B, pero han sido en total 10 o 11 liguillas de ascenso. Entonces, tercera, segunda B, segunda, pero sí es cierto que como anécdota se queda el gol de la salvación. Y de toda tu carrera como jugador, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro como jugador de fútbol? Pues mira, como jugador de fútbol, mi mayor logro creo que ha sido el poder mantenerme 11 temporadas en la primera plantilla. Porque ha sido un club que hasta que no llegó a profesionalizarse, había un juvenil, un cadete, un infantil, había muy pocos niños. Luego cuando llegamos a segunda empezó a crecer la estructura, se empezó a trabajar una cantera, se profesionalizó toda la cantera con un coordinador, entonces creció mucho. Y sí es cierto que aunque los niños no tuviesen demasiadas oportunidades, pero se los formaba y podían luego ganarse la vida en otro segunda B, en tercera, en otros clubes, y es cierto que había oportunidades, se les formaba. Pero en mi época de juveniles jugábamos en el campo de Albero anexo, porque el primer campo era intocable. No se tocaba ahí. No, el primer campo era intocable, aparte que tenía un albero como una plaza de toros, bien cuidado, regado para que no se volara la tierra. Manolo el Pelón iba, si lo conocéis, una persona mítica también con historia dentro del club, allanaba el campo con su tractor o con un coche y ¿cómo es? No el colchón, pero sí lo que hay debajo, somier, ¿no? El somier, pero de cableado, era de alambre, y entonces lo trillaba para que estuviese, vamos, y el campo, venían los futbolistas aquí y decían que era fantástico, que era mejor campo de tierra que muchos de césped donde habían estado. Era un campo de albero espectacular. Y bueno, al final es eso, que es la dificultad de haber conseguido
estar 11 temporadas en un club en el que era muy difícil que alguien de la cantera tuviese progresión o tuviese muchas oportunidades, y al final, bueno, la constancia, el trabajo, la fortuna, porque en aspectos íntimos también he podido decir, bueno, si a mí me hubiesen traído a alguien muy bueno, que da la casualidad, ¿no? Muy bueno, muy por encima de mí, pues tal vez hubiese estado tapado y hubiese durado muy poco, pero daba la casualidad de que los futbolistas que venían en mi posición, al final he ido superándolos o he tenido la capacidad de ser igual o mejor que ellos. Entonces al final ya no depende de una directiva o de una dirección deportiva o de una planificación, sino que el entrenador que viene al final quiere poner al mejor en cada puesto. Entonces tuve la capacidad de demostrarle un año a uno, otro año a otro, otro año a otro, y así durante con constancia, y así durante 11 temporadas hasta que subimos a segunda A, y ya es cierto que bueno, tengo que volver como cuando tenía 19 años, volver a demostrar en esta categoría que estoy apto para que cuenten conmigo, y ya, pues volver otra vez ya con 30 años, ¿sabes? Ya fue más complicado, fue una etapa más complicada, pero esa ha sido la mayor dificultad, estar 11 temporadas en la primera plantilla, desde tercera, segunda B, segunda B, segunda A. Volviendo un poco a ese gol, ¿qué crees que significó? Porque además, lo comentas tú, que marcas un canterano, alguien que si bien no ha nacido en el Ejido, lleva desde muy pequeño en el Ejido, toda la familia del Ejido, fue realmente el momento perfecto, lo que se sueña, que el club, el gol sea de un canterano. ¿Qué crees que significó para el Ejido como pueblo también y para luego el devenir del club, ese gol ante el Racing de Santander? Vamos a ver, siempre es importante el arraigo y el querer algo, ¿no? Tú eres de tu pueblo, eres de tu equipo, de tu ciudad, luego eres de tu país, ¿no? O sea, tú tienes un arraigo. ¿Qué significó? Pues bueno, pues toda la gente que a mí me conoce, no solo en lo deportivo, sino yo estudiaba en FP, trabajaba en la DUE, tenía amistades fuera del círculo del entorno de la familia, el entorno familiar, la red empresarial. Claro, yo llego aquí, debuto en tercera con Joaquín Daza de presidente, pero cuando yo llego a ir a juvenil, enseguida ya empiezo a hacer pretemporada con el primer equipo. Paco Pérez, el presidente más joven de la historia del club, era mi presidente, luego Joaquín Daza, luego Pepe Barranco, luego Jesús Fornieles, que en paz descanse ya, los dos hermanos Barranco, Pepe y Gabriel Barranco, que en paz descanse. ¿Qué más? Félix Salinas, que todavía está yendo al campo como fiel. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos presidentes, todas esas familias de ellos, amistades, sus empresas, todo lo relacionado con lo que aquí aquí se vive, ¿vale? En lo político también, porque desde Juan Callejón, que también estaba en el PSOE, luego pasó Juan Enciso y ahora Paco Góngora, en distintas etapas, distintos poderes, todos los conozco personalmente, y todos han pasado por esa historia donde yo he sido jugador, ¿no? Entonces, todas esas personas se sentían identificadas conmigo. Pues yo lo conozco, pues este niño es el que estudiaba conmigo, pues este es el que trabaja conmigo en el sur, este niño es el que yo he visto cuando debutó, los presidentes, pues creo que había ese arraigo, ese cariño y esa identificación hacia el futbolista, y bueno, se hace un poco el gol y la salvación se hace un poco de toda la afición y de todo el pueblo. No es que haya venido la estrella del equipo y haya metido el gol y porque se le ha pagado una pasta estaba obligado a salvar la categoría, ¿no? Y luego todo fue muy anecdótico, pero yo creo que el gol, por ser yo precisamente, fue un poco un logro del Ejido, de la afición, de la gente del Ejido, de la red empresarial, fue un poco de todos. ¿Y qué recuerda ese momento? Porque el balón viene... Hay que saltar un poquito, alguna media volea saltando, no era un remate sencillo. No era para nada fácil, porque no lo podía bajar, estaba en el área, al borde del área pequeña prácticamente, y tengo que atacarla, y atacarla como venía, porque si intento controlar se me echaban encima ya los defensas, era un espacio reducido. Entonces la ataqué, ahí estaba a una media altura y además inclinado hacia mi pierna derecha, que es la buena, por lo que el gesto era, pillarla a esa altura era complicado. Fíjate, solo recuerdo
el ruido del golpeo, es como estar en un vacío, el ruido del golpeo, recuerdo el rebote a Ceballos que le dio en las manos o en el pecho y entró, y un poco dar el balón como en la red. Ese ruido está como dentro de un vacío. Yo no escuché los ruidos de la gente, los gritos, hasta que lo vi en la televisión, la repetición. Pero eso se te queda grabado. Es como si la concentración fue tal que todo el entorno estaba aislado de mí y fui directamente a por el balón y tengo grabado el ruido del golpeo, el ruido del rechace en el portero y cómo toca la red. Y nada, y a saltar y a correr y a intentar quitarme a los compañeros de encima que me estaban agarrando. Dentro de la historia del club hay un momento muy anecdótico que es ese ascenso a segunda división y la posterior permanencia en la categoría. ¿Cómo recuerdas y cómo viviste ese momento? Pues mira, como te digo yo, es como conseguir un sueño y hacerlo realidad. Porque he elegido entre Albero, segunda B, tercera, sube, bajas. Claro, yo uno de los años que bajamos, pues viene a Bengoa, compra los derechos de gestión del ayuntamiento por el mantenimiento de las redes, los cobros de los recibos, se subcontratan los servicios municipales de mantenimiento. Y yo, pues bueno, mi padre trabajaba en Abengoa y me dijo, niño, echa el currículum que es posible que te puedas poner a trabajar. Y en aquella época yo no veía como una carrera profesional en tercera división en el Ejido que yo no voy a llegar a primera división, yo ya no voy a salir de aquí. Entonces, claro, el poder llegar a la segunda división, visitar todos esos campos, pisarlos, competir, saltar solo el calentamiento, ver la grada, fue un sueño de mis 2 primeras temporadas, ¿no? Para mí fue un sueño realizado. Luego es cierto que estoy en un Betis, un Deportivo La Coruña, vivo la primera y la segunda división, ¿no? Pero ya en un despacho. No es lo mismo que el césped. Pero el césped es como un niño que consigue su sueño. Pues en los despachos cuando sales no te pita la afición rival, no trata de... No. Al revés, cuando estás en un despacho eres muy crítico. Y estás viendo un entreno y y eres muy crítico con los jugadores, sabes lo que piensan, cómo funcionan, sabes cómo se desarrolla todo dentro de un vestuario, ¿no? Pues lo has vivido, pero es cierto que, bueno, a tu pregunta, es un sueño realizado. Es conseguir un niño que nace con un balón, que siempre desde niño estamos con un balón en los pies, en el equipo de tu pueblo, en el de tu colegio, vas creciendo. El Ejido era un pueblo, cuando yo llegué, 40.000 habitantes más o menos, 30 y algo, 40, y se ha convertido en una gran ciudad. Y de repente el club de mi pueblo, ahora convertido en ciudad, pues llega a la segunda división y conmigo de jugador y meto el gol de la salvación. O sea que más es que no se podía, yo más no puedo pedir, deportivamente en el Ejido no puedo pedir más. Está todo redondo en ese momento. Sí. ¿Cómo recuerdas ese ambiente futbolístico que había? Porque ahora se ha perdido un poco quizá ese arraigo, el campo que ya no se llena como antes, sobre todo los más mayores se acordarán de lo que era antes ir a Santo Domingo, que había que aparcar muy lejos. Eso es algo que yo, por ejemplo, no he vivido. ¿Cómo recuerdas tú aquel ambiente futbolístico? Bueno, aquel ambiente era un ambiente muy sano, porque había varias peñas ya, la inicial con Peña Tigres, la otra de Colectivo Celeste, había varias, Peña, luego José Sevilla, todos venían a disfrutar del fútbol. Lo bueno que tuvimos el primer año es que la Almería estaba en tercera y subía a segunda B, y nosotros estábamos en segunda B, subimos a segunda, creo recordar. Y nosotros en segunda y en la salvación éramos el equipo de referencia de la provincia de Almería. O sea que se llenaba el campo no solo por la afición del Ejido, sino porque venía gente de Roquetas, gente de Almería, gente de Adra, que luego, al estar en igualdad de condiciones, cuando sube la Almería el segundo año en segunda venía gente, pero ya se divide un poco, porque ya claro, el Almería sube y se divide un poco la afición. Entonces, hasta ese momento, de segunda B a segunda A y de la salvación, ese primer año en segunda A era lleno todos los domingos. El ambiente de fútbol era 7.500 de capacidad,
Pues creo que había más cada domingo. El aforo no... El aforo no se contaba en alguna ocasión y había gente que se colaba por algún lado. Creo que había más de la capacidad en algún partido que otro. Entonces, claro, había una unión en el poniente. Aquí todo el mundo sobrevive de la agricultura y el ejido representa, o Roquetas cuando ha estado, pero sobre todo ejido representa esa cultura, ¿no? De ese club que representa a los agricultores, a la zona, la forma de vida, y entonces, bueno, pues creo que fue un pequeño premio a todo el esfuerzo, la capacidad económica que hay en la zona y, bueno, y a la gestión que se hizo, claro que sí, por la directiva y los involucrados dentro del club, que nosotros como jugadores, muy bien, los resultados estupendos, pero yo ahora que me dedico al plano profesional o que he estado en clubes, también hay que ensalzar la figura de las personas que lo consiguieron por detrás de lo deportivo. Bueno, por cosas y problemas que llevan hacia una determinada consecuencia, el club desaparece, pero en 2012 tú decides refundar ese club, intentas darle una segunda vida a un equipo que ha sido mucho y que ha tenido un valor muy alto. ¿Qué es lo que te llevó realmente a tomar esa decisión? Pues mira, justo salía del Betis. Estuve en 2008 al 2012. Y recuerdo perfectamente que mi madre estaba en una depresión y bueno, al final son cosas personales. Venía de primera, tenía varias opciones de incorporarme en la Secretaría Técnica de algún club, pero bueno, cuando me llama, en este caso fue Vicente Puertas, pues resulta que pues me empiezo a plantear la situación. Mi madre delicada, yo viviendo en Sevilla, cómo puedo acercarme también, que no es solo lo deportivo, porque viniendo de primera, pues no era muy seducible el proyecto, excepto que es el proyecto de mi ciudad. ¿Vale? Y luego se suma que en lo personal también puedo estar cerca de la familia. Y fue una decisión tanto al final fue de corazón, porque al final son así estas decisiones, igual que la actual, vengo aquí a intentar echar un cable, pero sí es cierto que son situaciones que te dejan guiar por el corazón y a ver si uno puede hacer algo por el equipo de su ciudad. En este caso, pues sí, se fundó en 2012 y bueno, de 2012 al 2015, 3 temporadas que estuve como directivo y responsable de la parte de fútbol, porque había fútbol y fútbol sala, y bueno, pudimos hacer un proyecto estable, empezar otra vez de cero, y parece que es que me voy y otra vez se vuelve a la ruina. Otra vez no ha sabido gestionar. Creo que hay una señal clara y es que esta ciudad y este equipo te necesitan. Sí, pero bueno, ojalá fuese tan sencillo. Y cuando hablamos de profesionalizar o venir, si yo vivo de esto, es cierto que se deben de dar ciertas circunstancias para que yo pueda desarrollar bien mi trabajo. Entonces, la etapa actual es actualmente poder desarrollar bien mis capacidades en esta categoría y con las deudas que hay es una cosa muy, muy complicada. Bueno, pues Ángel, quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, por rememorar esos grandes momentos que yo por desgracia en mi vida, así que me encanta siempre rememorarlo y desearte mucha suerte en lo profesional, primeramente con el proyecto que tienes ahora en el Poli y luego pues si te salen otras ofertas de los equipos grandes, que te vaya siempre muy bien. Sí, pues muchas gracias por acordarse de mí, porque la verdad es que el tiempo que paso aquí siempre es muy agradable, siempre son anécdotas históricas, cosas graciosas o de corazón, porque han sido claras, transparentes, ha habido momentos de éxito bueno y siempre son pues buenos recuerdos, buenas anécdotas, recordar buenas personas alrededor de todo lo que ha sucedido y bueno, y al final nos llevamos, eso es lo que nos llevamos, poder estar en una tertulia o poder tomarnos en una cafetería una cerveza y recordar y hacer nuevas amistades, como son las nuevas generaciones con vosotros, ya las viejas que pocos hay que se sigan dedicando o han crecido y están en otra parcela, como es por ejemplo Salva Moya
que claro, ya está de director, Ángela Cien está fuera, alguna vez me llevó a Canal Sur y me dio el llaverito de Gol a Gol, y bueno, siempre recordamos buenos momentos cada vez que se me da la oportunidad de volver y estar en un programa con personas tan importantes como sois vosotros, que al final sois la nueva generación, el relevo, y los que tenéis que darle difusión a todo lo bueno que se consiguió en algún momento en el Ejido. Bueno, esperemos que siga siendo mucho. Nosotros vamos a pasar ahora a hablar de los resultados en la clasificación de los principales equipos, pero va a ser dentro de unos segundos. Bueno, y después de la entrevista con Ángel Becerra, vamos a seguir con el fútbol, con los resultados de los principales equipos. Empezamos con la Unión Deportiva Almería, que tuvo un traspié en Granada este fin de semana. Traspié que trastoca todos los planes porque ya se aleja definitivamente el objetivo del ascenso directo. Vamos ahora a meternos en ese ascenso a través del playoff, pelear para entrar en esos puestos de playoff. José, ¿cómo fue el partido? Pues fue un partido en el que, lo que te has comentado, el Granada fue mejor que el Almería, que no se encontró bien. La efectividad arriba se está viendo reducida de sobremanera en los últimos partidos. Fíjate que veníamos comentando al principio de año partidos de muchos goles, tanto en defensa como en ataque. Ahora pasamos a comentar solo, por desgracia, el aspecto defensivo. Lo que preocupa es que el Granada es un equipo que no suele golear tanto. Sí que es cierto que bueno, hay goles que son imparables por parte de portero de Almería, pero son 3 goles los que al final encajas, donde siempre la defensa puede hacer algo más, y te la jugabas contra un rival directo. El Granada, que a nosotros se nos escapa definitivamente ese ascenso directo, y al Granada le das alas para que se metan en ese playoff. Son muchos equipos los que están luchando por llegar a esa instancia, y este partido no es que no se pudiese perder, obviamente todos los partidos se pueden perder, pero si había uno marcado en el calendario era este, porque te separaba un poquito más de la zona de abajo y te permitía quedarte un poco luchando solo con los de tu propia liga, como se suele decir. Almería no estuvo bien, las cosas son obvias, se pudo ver en el partido, el equipo de Rubí no estuvo cómodo en ningún momento, a merced siempre del Granada, y al final, Sergio, como tú bien sabes, cuando vas siempre remando, generalmente te sueles ahogar porque no estás tú dominando. El siguiente partido, porque quedan 8 partidos para terminar esa primera fase de la liga hasta que se consiga entrar en el playoff. Siguiente partido contra Cartagena, que está en los puestos de abajo. ¿Cómo se prevé ese partido? Porque a priori el Almería necesita ganar sí o sí los próximos partidos para poder colocarse en esos puestos de playoff. Sí, pues es un partido en el que se llega con más de necesidad de la que nos gustaría, pero que por otro lado, pues por suerte, primero se juega en casa y segundo se juega contra el colista. Yo creo que es el partido perfecto para que el equipo de Rubí consiga meter 3-4 goles, si puede dejar la portería a cero, mucho mejor, jugando en casa, para recuperar un poco también ese sentir de la afición. Sí que es cierto que en Granada hubo un buen desplazamiento de gente de Almería, también obviamente por la proximidad geográfica, pero es importante que la afición se vuelva a enganchar con el equipo y que vea ese objetivo del ascenso, no ya directo, porque va a ser muy complicado, pero es el ascenso del playoff, tiene que ser el objetivo principal de Almería. Todo pasa también por hacerse fuerte jugando en casa y contra un Cartagena que viene siendo colista, que además viene de perder este fin de semana. Una derrota sería prácticamente, yo creo que incluso en la sentencia de Rubí, que ya está siendo muy cuestionado después de estos últimos resultados. Esperemos que el equipo pueda reaccionar y sobre todo ganarle con solvencia un equipo como es el Cartagena, que sintiéndolo mucho tiene mucha pinta de ser equipo de primera federación. Bueno, esperemos que la Almería cambie esa dinámica, que sea capaz de ser sólido en ataque y que materialice esas ocasiones que suele ir teniendo y que podamos conseguir esos 3 puntos para seguir avanzando y consiguiendo victorias. Vamos ahora con el Poliegido Club de Fútbol, otro traspié en esa lucha por quedar en lo más alto posible para la siguiente fase de liga. Un empate a 0 contra el Huércal, que bueno, empieza a dejar ciertas lagunas en el equipo, ¿o cómo funciona ahora? Bueno, pues es un equipo que veníamos comentando que todo el año ha estado en puestos de playoff. El año pasado ganó la liga regular, no ascendió en el playoff, pero estuvo arriba todo el rato. Esta temporada también venía haciendo las cosas muy bien, quizás sin rayar el sobresaliente que se venía teniendo la temporada pasada, pero siempre entre esos primeros puestos que tenían el acceso al playoff. Ahora el equipo se ha caído, tenía un partido contra el Huércal, que es un rival directo, y sucede un poco lo mismo que con Almería. No ganas, por lo menos no has perdido, no te han recortado puntos, pero este empate deja un poco a los dos con mal sabor de boca, porque te quedas justo fuera de los puestos de playoff, que es el objetivo principal del equipo de Dani Cara, no hay que olvidarlo. De hecho lo estuvimos hablando con toda la directiva del club, que estuvo con nosotros la semana pasada, y no se nos puede olvidar que lo primordial para el club es conseguir ese ascenso. El Huércal, perdón, es un equipo, pues ya un partido con 9 amarillas, enseñó el árbitro, al fin y al cabo
en la categoría, cuando no se puede jugar bien, los 3 puntos hay que tratar de sacarlos como se pueda. Fue un partido pues con poco brillo, un partido donde se suele ganar más con oficio, ninguno de los tuvo acertado y te queda un 0-0 que habla de lo que es un partido. Siempre se dice que los 0-0 son aburridos y en este caso pues no decepcionó y por desgracia no fue capaz el Poli de marcar un gol que le diera la victoria. Bueno, de un 0-0, un partido aburrido, a una siguiente jornada que se va a jugar contra la Unión Deportiva Pavía, que hablamos de uno de los equipos más fuertes de la categoría. Otro equipo como el Poli Ejido de esa misma liga, por desgracia le ha tocado ahora en este tramo final los partidos contra rivales que tienen más o menos los mismos puntos que ellos. Una final, 3 puntos ganas tú, 3 puntos que le quitas a ellos. En caso de empatar, pues el resto de equipos también te va sacando puntos. Es un partido que además se juega fuera de casa, se va a jugar allí en Pavía, así que va a ser fundamental que el equipo de Dani Cara se traiga los 3 puntos. Habrá que ver qué plantea también el Pavía, porque obviamente jugando en casa imagino que también querrán salida por los 3 puntos. Es un equipo más habituado a lo que es la categoría. El Poli sí que es un equipo que le gusta más tener la pelota, que destaca por ese buen trato, que quizá no se ve tanto en estas categorías, donde pues obviamente hay que ser práctico, pero bueno, aquí se va a ver un poco que el equipo de Dani Cara tiene que dar ese pasito adelante, también un poco por esa expectativa de que ya sabemos que es capaz de hacerlo, porque ya lo hemos visto siendo muy sólido y siendo sobre todo con muy buen juego, que al fin y al cabo creo que va un poco de la mano. Es un equipo que si tiene buenas sensaciones, por lo general, con el balón me refiero, por lo general los goles van a llegar. Te dejo un poco dos lecturas esto, sabes que si estás bien van a llegar las cosas, pero que si no estás bien te va a costar más que a otro equipo hacer gol. Es un equipo que quizá no tiene los recursos más oficiosos, como se podría decir, o el juego aéreo, o una jugada de fútbol clásico, pero esperemos que pueda reencontrarse y reengancharse y llegar a las mejores condiciones a ese playoff donde se va a decidir todo. Bueno, seguiremos de cerca los resultados del próximo fin de semana de estos dos equipos, estaremos atentos de lo que pasa y ahora vamos a dar paso a los resultados de los deportes indoor. Después de hablar de los resultados del fútbol, pasamos ahora a las pistas y es que hemos tenido 2 resultados buenos este fin de semana. Vamos a empezar, Sergio, por Cantera Azul, que tiene un partido, un desplazamiento hasta Madrid y bueno, un desplazamiento complicado, ahora nos contarás un poquito por qué, pero que se ha salvado con victoria. Sí, así es, el conjunto canterano se llevó el partido por 26-29, se trajo los 2 puntos a casa. Es verdad que el desplazamiento estuvo marcado por la ausencia, el equipo viajó con solo 10 jugadores de la plantilla, más 2 jugadores que venían del filial. Un partido, bueno, pues que empezó en los 10 primeros minutos con bastante toma y daca. A partir de esos 10 minutos, Cantera Sur fue capaz de llevar el ritmo del partido, de saber sufrirlo también, porque el número tan corto de jugadores era algo que hacía notar que el partido iba a ser sufrido y que tendrían que jugar al 100%, incluso por encima, si querían ganar el partido. Un Maravillas que no supo gestionar bien ese hándicap que tenía el equipo canterano y bueno, se consiguieron los 2 puntos, se trabajó bien. Verdad que quedan lejos las opciones de playoff, puesto que no se ha hecho el trabajo previamente, pero bueno, el equipo supo dar la cara, supo trabajarlo y supo traerse los 2 puntos a casa. Lo que nos viene ahora es que un partido muy complicado ante un rival de bastante entidad. ¿Qué podemos esperar del siguiente partido de Cantera? Sí, un partido complicado aquí en casa contra Pinto, otro madrileño en este caso, pero bueno, viene un equipo que está actualmente tercero en la clasificación, que está peleando por ese puesto de acceso directo de la segunda plaza de la liga, y un equipo que ha ido de menos a más, porque al principio de la temporada, bueno, no fue todo lo que se esperaba de un equipo, que la temporada anterior estaba también en esos puestos de ascenso. Ha ido cogiendo su ritmo hasta que ahora mismo pues está en el ritmo que se le esperaba, que es un auténtico rodillo, como vino siendo la temporada pasada. Esperemos que el equipo de Carlos Peral sea capaz de recuperar esos jugadores que le faltan, que además son jugadores clave, como son Adrián Bandera y son Jabato en el pivote, para poder apuntalar bien el equipo y seguir sumando puntos que bueno, le permitan tener una posición cómoda en la clasificación, a pesar de que ese objetivo de playoff ya se ha esfumado casi por completo. Lástima que no venga el equipo cuando mejor estaba jugando, ¿no? Venía de ese menos a más, como tú has comentado. Lástima que nos toca enfrentarnos a ellos ahora. Sí, bueno, el calendario estaba puesto de una forma que le venía lo fácil, entre comillas, a pesar de que en esa categoría nada es fácil, pero los equipos más asequibles venían al inicio de temporada y al inicio de vuelta, y los equipos más complejos y con más dificultad se los iba a encontrar al final de la vuelta, igual que pasó en la ida de la liga. Un desarrollo de la liga que al principio estuvieron bien colocados, poco a poco fueron perdiendo posiciones porque se acercaban con esos equipos de mayor nivel,
y ahora, bueno, acabando la temporada vuelve a estar otra vez en la misma posición. Esperemos que sea capaz de sacar esos puntos y que se coloque en esos puestos altos, esas posiciones nobles para, bueno, no dejar una mala sensación en la liga, porque para nada han tenido esa sensación. Bueno, pues esperemos que se pueda dar. Te voy a cambiar ahora de deporte, Sergio, si me permites, y es que tenemos que hablar de Inagrup Elegido Futsal, que jugaba también este fin de semana un partido muy importante, porque veníamos de esa racha de 4 victorias que se terminó perdiendo contra la Nucía en un resultado inesperado. Nos enfrentamos ahora al Leganés, que es un rival que también estaba por debajo del conjunto celeste, por lo cual era vital ganar, porque igual que pasa en balonmano, en cantera, los resultados de playoff están muy ajustaditos y Inagrup no podía dejar pasar la oportunidad de sumar ante un Leganés que planteó un partido muy sólido, una primera parte muy competida donde hubo poco brillo en cuanto al juego. También el portero del conjunto madrileño fue el mejor de la primera parte, ya te puedes imaginar un poco lo que dice eso de cómo fue el partido. Además se empezó perdiendo en esa segunda parte por 0-1, se adelantó rápidamente Leganés con un gol en propia de Josete en una jugada pues frenética como suele ser el fútbol sala, pero me gustó mucho que el equipo de Macas fue capaz de recomponerse. Ya hemos visto este año que un gol no le sienta tan mal como quizá en otros deportes o un año atrás, y fueron capaces de romper un poco a sudar. Ese gol también le vino, obviamente no te viene nunca bien un gol en contra, Sergio, pero se activaron más el equipo viendo que a pesar de haber hecho un buen trabajo estaban por detrás del marcador, también aprovechando un poco toda la presentación de los equipos de la cantera que querían generar un buen resultado, y poquito a poco en un abrir y un cerrar de ojos marcaron 3 goles consecutivos para darle la vuelta a un marcador que luego terminaron abultando con ese 4-1 final, demostrando que Inagrup está para algo más, está para esa lucha por el ascenso. Veníamos comentando durante, sobre todo al principio del año, si íbamos a ser capaces, si Inagrup, mejor dicho, iba a ser capaz de mantenerse en esa zona alta. Creo que el equipo ha demostrado que sí es capaz, también se vio en esa racha de 4 victorias seguidas, así que solo queda esperar que se nos siga dando bien, porque ya aprieta el calendario y al igual que cantera también vienen rivales muy duros ahora. Sí, así es, el siguiente enfrentamiento viene todo un Betis, un equipo que está peleando ese puesto de ascenso directo y que seguramente no se lo vaya a poner fácil a Inagrup Elegido Futsal. Pues no, y el Betis, fíjate, es un partido que ya se vivió aquí en Santo Domingo, se vivió en el pabellón de deportes de Elegido, donde además fue un partido muy bonito. Yo creo que fue de los que más he disfrutado esta temporada. Se vio que obviamente el Betis es un equipo que estaba para ese momento luchar por el ascenso directo, también coincidió con ese gran momento en el que Inagrup estaba de los primeros y se vio un partido de fútbol sala muy bonito, con muchísimos goles, mucha estrategia, en definitiva lo que se espera de esta categoría, sobre todo entre los equipos que se están jugando el subir a primera división. El factor negativo es que hay que viajar a Sevilla, ya vimos en años anteriores un bonito desplazamiento, también si no me equivoco la Peña Indio Celestes ya está promoviendo ese viaje a Sevilla, esperemos que se pueda llenar el autobús o los máximos autobuses para apoyar al conjunto de Inagrup, porque va a ser un partido que yo desde aquí animo a todo el mundo que le guste el fútbol sala y sobre todo que pueda ir a que no falte, porque la verdad que se espera un partido muy bonito, muy complicado, pero Sergio, tú bien lo sabes, cuando llegas a una fase de ascenso o sobre todo jugándote ese ascenso, tienes que sacar tu mejor nivel y ganar a los mejores para conseguir subir. Así es, un partido seguramente muy bonito y en una fecha muy bonita, porque visitar Sevilla en este fin de semana seguramente será un espectáculo. Bueno, y esto ha sido todo el deporte, toda la actualidad deportiva de la semana. Termina una semana más, otro partido y una jornada más de Grada 24 by Sport Tour, y nos vemos la semana que viene en otro programa.